Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, a lo largo del debate creo que ha quedado claro que todas las fuerzas políticas están de acuerdo con el ajuste. Este presupuesto es un presupuesto diseñado en función de pagar la deuda fraudulenta que nos dejó el gobierno de Macri. Y más allá de cómo voten, todos están de acuerdo y tienen consenso, a excepción obviamente del Frente de Izquierda, con este presupuesto de ajuste y con estos objetivos. No solamente los diputados de Juntos por el Cambio que escuchamos en las comisiones y aquí celebrar el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, por Sergio Massa, sino aquellos que dentro del oficialismo corrían por Izquierda a Guzmán, tratándolo de ajustador, y ahora apoyan a Sergio Massa, diciendo que agarró un fierro caliente y que hay que bancarlo. Recordemos que Massa debutó con un recorte en el presupuesto de salud y educación de 128.000 millones de pesos. Hasta la discapacidad ajustó Massa. Pero bueno, son distintos parámetros. Entonces, en realidad se tienen que hacer cargo de Massa, de Guzmán y de Alberto Fernández, que parece estar más preocupado por lo que dice un participante de Gran Hermano que por los sufrimientos del pueblo argentino. Quiero decir, presidente, que cuando Guzmán presentó el fallido presupuesto para este año, nos había dicho que la inflación iba a ser del 33%, ¿no? Y ahora estamos llegando al 100%, hay un fuerte ajuste que se ha hecho en estos años. Entonces, como decía, esto está diseñado en Washington y no es algo que lo decimos nosotros de la izquierda. En el propio mensaje del Poder Ejecutivo dice que esto está acordado con el Fondo Monetario Internacional, tiene que cerrar en función de los pagos de la deuda de esta renegociación que hicieron con los especuladores privados. Y no es casual que uno de los ítems que más crece de las partidas de la deuda, que es de 102,7% en intereses de la deuda nominalmente, y crece en el gasto total del presupuesto. Entonces, lo que quiero decir, presidente, es que no es solamente el crecimiento en este presupuesto, sino que además se está trazando toda una hoja de ruta para pagar esta deuda que en los próximos 5 años van a tener vencimientos de entre 18.000 y 23.000 millones de dólares, algo totalmente impagable, una verdadera hipoteca para el pueblo argentino. Entonces quiero decir que nadie que acá se diga de izquierda o mínimamente progresista, o que diga que defiende la educación pública, la salud pública, o que defienda a los jubilados, que se niega que le sigan sacando el pan de la boca a los jubilados, puede votar este presupuesto. Y quiero traer a colación unos audios, por si algunos no lo recuerdan, unos audios que circularon de la exdiputada Fernanda Vallejos, ¿no? Y les leo algunas cosas de lo que decía, para los que perdieron la memoria. Decía: lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones. Es una fórmula para el ajuste. Y fíjese, presidente, que acá, sin los bonos que dieron las jubilaciones mínimas, tenemos desde el 2019 esta parte una pérdida de las jubilaciones mínimas, que son de 43.000 pesos, 50.000 con el bono, una pérdida de 10% en función de la inflación. 14% quienes cobran 2 jubilaciones mínimas, estamos hablando 82.000 pesos. 82, a esos ajustaron, a los jubilados, a los que menos ganan. Bueno, y las jubilaciones máximas. Entonces, presidente, le sigo leyendo algunas cosas que decían estos audios. La política económica se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el FMI, decía la exdiputada Vallejos. Y agregó, en función de Guzmán, ¿no? Y dijo: Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo terminaba la pandemia. Eso era una mentira que todos sabíamos. Entonces, ¿después qué van a decir? Que esto era una mentira en realidad, que bueno, y que lo tuvieron que votar igual. Está clarísimo, hay que decirlo a las claras. Esto es un ajuste y después no vengan a decir que no sabían. Entonces, presidente, quiero plantear algunas cosas que demuestran aún más esto que estamos diciendo sobre que es un presupuesto de ajuste, más allá de lo que dijo el miembro informante, ¿no? Que señaló que este no era un presupuesto de ajuste como 3 veces, y otros diputados también, como si ahora el Fondo Monetario Internacional de repente se transformó en una ONG
humanitaria, ¿no? En una sociedad de socorros mutuos. No sabemos muy bien, ahora de repente el FMI bueno aparece de nuevo, ¿no? Pero entonces quiero decir, no está este presupuesto pensado y elaborado en función de las necesidades populares, sino en función de pagar la deuda. No empieza diciendo cómo van a bajar la pobreza, sino que el recorte en seguridad social, fíjense, jubilaciones, asignación universal por hijo, asignaciones familiares y otras partidas muy importantes van a tener una caída de 4,5% en términos reales, lo cual significan 600.000 millones de pesos, 600.000 millones de pesos de ahorro, ¿no? Lo que tanto celebran los diputados de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, el ajuste al gasto, achique del Estado. Ese es uno de los recortes mayores, junto por supuesto con la quita de los subsidios de los servicios que son energéticos, ¿no? Las tarifas, que va a significar un tarifazo, por supuesto. Los servicios económicos van a ser otro de los grandes recortes. Pero entonces yo me pregunto, digo, acá a los más humildes, ¿no era que primero iban a ser los últimos? ¿No era que venían a llenar la heladera? ¿Que iban a cuidar la mesa de los argentinos? En educación, presidente, se armó toda una discusión porque vinieron con un ajuste digno de López Murphy, presentaron el presupuesto. Después hicieron modificaciones, pero sin embargo, este presupuesto tiene un recorte a las partidas de las universidades de 18% en términos reales. 18% en términos reales las partidas de las universidades y mantienen el recorte en el Ministerio de Educación. Entonces, digo, todo esto calculado con la inflación de 76%, que es la inflación promedio, ¿no? La que debemos calcular. Entonces, presidente, quiero decir, no está pensado en función de las becas de estudios que necesitan las pibas y los pibes que hoy no tienen, para que tengan viandas de calidad en las escuelas, para arreglar las escuelas que se caen a pedazos, para construir nuevas, para que tengan los docentes y las docentes de todo el país el salario que se merecen y que han reclamado a lo largo y a lo ancho de la Argentina en movilizaciones y huelgas por todo el país, por más salario, los docentes universitarios que también lo están haciendo. Entonces, quiero decir también, presidente, que el otro día recibimos con mi compañera Miriam Bregman a residentes, concurrentes, a médicas, médicos, enfermeros, camilleros, bueno, sectores de salud de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Estaban, por ejemplo, trabajadores del Hospital Garrahan que nos decían que ya hay un vaciamiento, además del recorte habitual y que están reclamando por salarios, por condiciones laborales, que este presupuesto no se plantea resolver. Ya hay un vaciamiento de algunas especialidades porque muchos médicos no quieren trabajar allí porque no se le paga lo que corresponde. Y fíjese, presidente, ¿no?, que cuando los recibimos nos decían, estos son todos los problemas. Bueno, acá en este presupuesto no se plantea resolver nada de eso, sino que además tiene, si lo tomamos entre el 2021 y el 2023, ¿no?, el recorte acumulado es del 35% en términos reales en la salud pública. En la vivienda, bueno, también recorte en las partidas del Ministerio de Urbanismo y Hábitat, así que no van a resolver los problemas habitacionales que tienen 3.800.000 familias, no van a empezar a resolver eso, no está trazado para que esto se vaya resolviendo, sino que están votando acá, yo me pregunto, ¿están votando que le van a seguir pasando la topadora a las familias más humildes como hicieron en Guernica? O como vienen haciendo en muchos barrios en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Hace poco, en Merlo, reprimieron a 400 familias que estaban reclamando por tierra y vivienda, las desalojaron. Metieron presa a una mamá de una niña con discapacidad. Entonces, digo, ¿esta es la política que están votando? Entonces, quiero decir, presidente, que se ha planteado un debate sobre un tema que obviamente tiene en primer lugar algo muy importante, que es la bronca de muchos sectores por los privilegios de los jueces, ¿no? Y nosotros estamos de acuerdo en que los jueces paguen ganancias y que se terminen los privilegios, que sean revocables, obviamente es lo que venimos planteando hace tiempo, pero no estamos de acuerdo que en este artículo se incorpore a los trabajadores del Poder Judicial. No estamos para nada de acuerdo, porque el salario no es ganancia. Vamos a proponer que se separe en la votación, por un lado, que se vote que los jueces paguen ganancias y votamos a dos manos, pero no nos vengan con que los trabajadores paguen ganancias. ¿Cómo es esto? ¿Quieren ahora sacarle a los trabajadores para que les cierre el presupuesto del FMI? Porque el 96% de la gente que le van a cobrar son laburantes. ¿No? Eso es una trampa que han puesto en este presupuesto. Una gran trampa. ¿No? Inclusive los trabajadores de distintos gremios, como el que conduce la diputada Vanessa Sile, están llamando a huelgas.
con total razón, están en contra de que se le cobre a los trabajadores este impuesto a las ganancias. Ningún trabajador debería pagar el impuesto a las ganancias. Quiero decir, presidente, además que, bueno, ya dijimos, mostramos lo que significa para los jubilados, pero quiero decir algo muy importante, porque han logrado la redistribución del ingreso, han logrado la redistribución de la riqueza, pero a favor de los ricos, a favor de los ricos. Mire, presidente, acá se ve con claridad en los distintos años. Mire, en el 2016 el 51% del producto total participaban los trabajadores, 40% los capitalistas. Mire ahora, 2021, 43% los trabajadores, 47% los empresarios, esto en el 2021, ¿no? Pero fíjese que en el 2020 al 2021 fue la mayor caída, de 48 a 43%. Millones de trabajadores participan del producto y aumentó la participación de los empresarios, que hoy llega a casi el 50%. ¿Ves? Segundo trimestre 2021, segundo trimestre 2022, 41% participan los trabajadores. O sea que han gobernado al servicio de los grandes grupos empresarios. El crecimiento del que tanto hablaron, ¿no? Y que si crecía la economía y le iba bien a los empresarios, los trabajadores se iban a beneficiar, resultó ser un cuento como siempre. Y fíjense además que ahora la ministra de Trabajo, la nueva ministra, nos dice que los trabajadores camioneros están reclamando mucho por salario, que está preocupada porque eso va a generar inflación. Pero no, ¿en qué país vive? ¿No se da cuenta que hace 5 años los salarios y las jubilaciones vienen perdiendo frente a la inflación? Que la inflación aumentó enormemente y que es el motor, uno de los motores del crecimiento de esa inflación no han sido los salarios, como dicen los liberales, sino que han sido el aumento de la rentabilidad de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, como reconoció el viceministro de Economía Rubinstein. Por supuesto, ese ha sido el motor del crecimiento de la inflación. Los que remarcan todos los días, los grandes grupos capitalistas, ellos son los responsables, no los trabajadores y las trabajadoras. Y quiero decir además, presidente, para ir finalizando, que nosotros lo que queremos es luchar por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar y que se indexe automáticamente en función, que se actualice automáticamente en función de la inflación. Como conquistaron los trabajadores del neumático en la lucha que 5 meses estuvieron con paros, con movilizaciones, en esta gran lucha que llevaron adelante y quebraron a las grandes patronales, al gobierno, inclusive a la CGT, que se cayó la boca y después de 5 meses salió a decir que tenían que moderar sus reclamos. Sí, que se actualicen los salarios inmediatamente en función de la inflación, partiendo de que el mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Y quiero decir, presidente, que además tenemos el ejemplo de los trabajadores en Francia y en muchos otros países de Europa, que están saliendo a la huelga, como los de Total y otras petroleras. Sectores estratégicos de la clase trabajadora en Europa no quieren perder frente a la inflación. Tenemos que tomar ese ejemplo, sacarnos de encima la burocracia sindical esta que permite estos dirigentes atornillados a sus sillones hace años, hace décadas, mientras siguen perdiendo los trabajadores y las trabajadoras. Y para finalizar, presidente, mire, nosotros, además, no solamente que han perdido salario los trabajadores, además, cada vez aumentan los trabajadores que están precarizados. Hay un 50% de los trabajadores que están precarizados, muchos en la informalidad, muchísimo en la informalidad. Entonces nosotros venimos insistiendo en que se reduzca la jornada de trabajo a 6 horas para que aquellos compañeros y compañeras que dejan la vida en las fábricas puedan realmente. El otro día estuve con trabajadores de Mondelez que también tenían bronca porque le cobran el impuesto a las ganancias, y con muchos compañeros de distintas industrias en la zona norte del Gran Buenos Aires decían: nos están robando el salario y nosotros dejamos la vida en la fábrica, hacemos horas extra porque no nos alcanza. Y bueno, muchos compañeros no tienen empleo, tienen empleos informales. Si reducimos la jornada de trabajo y repartimos las horas entre ocupados y desocupados, podemos generar 1 millón de puestos de trabajo, empezando por las grandes empresas. Aplicando en principio esta medida en las grandes empresas podemos generar 1 millón de puestos de trabajo. Ni hablar si aplicamos también un plan de obras públicas para construir vivienda para todos los trabajadores y familias humildes que lo necesitan, en vez de reprimirlas. Y además podríamos generar, ya voy terminando, presidente, y además generar empleo, por supuesto. Por eso, presidente, nosotros, por estos fundamentos, lo que venimos dando en las comisiones y demás, nos vamos a oponer a este presupuesto y convocamos al pueblo trabajador a seguir el único camino que realmente puede satisfacer las necesidades y terminar con esta
espiral de decadencia, que es un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores que ponga todos los recursos del país en función de las necesidades de las mayorías y no de un pequeño grupo de empresarios. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.